Tribunal Constitucional entra en sesión. Vista de la causa rol 4727, cuestión de constitucionalidad sobre el decreto promulgatorio representado por la Contraloría General de la República, referido a la Ley 21.081, que modifica la Ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, que corresponde al boletín número 9369-03. Tiene la palabra el secretario don Rodrigo Pica. Gracias, señor presidente. En auto rol 4727, el presidente de la República, invocando los artículos 93, número 9 y 99 de la Carta Fundamental, ha requerido a esta magistratura resolver el conflicto de constitucionalidad suscitado respecto del decreto promulgatorio de la ley número 21.081, que modifica la ley número 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores. Tras reseñar a fojas 3 los principales hitos de tramitación del ITER Legis, concluye señalando que la Contraloría General de la República ha representado el decreto promulgatorio mediante dictamen número 10.865 de 27 de abril del presente año, recepcionado por el Ministerio, Secretaría General de la Presidencia, con fecha 30 del mismo mes. Cabe señalar que a fojas 122 del presente proceso consta el acto de representación aludido, en el cual se señala que el decreto promulgatorio contiene normas declaradas inconstitucionales por este tribunal en su sentencia rol número 4012, las cuales son indicadas con referencia al considerando respectivo de la sentencia que razona acerca de su inconstitucionalidad. A foja 122, vuelta en el último párrafo, el Contralor agrega lo que denomina situaciones que, sin constituir observaciones al decreto promulgatorio, en la especie ha estimado hacer presente. Cabe observar que en el título del documento que rola a foja 122 se señala que se, comillas, representa el decreto promulgatorio, cierre de comillas, que en su tercer párrafo el Contralor señala que le corresponde constatar que el texto impugnado se ajusta a la sentencia de control preventivo, tras lo cual concluye que el texto contiene normas declaradas inconstitucionales. A foja 5, el requerimiento se refiere a la promulgación de la ley como una atribución exclusiva del presidente de la República, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, señalando que el objetivo de dicho acto es constatar la existencia de la ley y la exactitud de su texto. A foja 7 y siguiente se refiere al decreto promulgatorio, que tiene su fuente en el artículo 35 de la Carta Fundamental, agregando la regulación de dichos decretos en el reglamento orgánico del Ministerio, Secretaría General de la Presidencia. Agrega que el decreto promulgatorio debe contener la transcripción íntegra y exacta del texto aprobado por el Congreso Nacional y que, en función del no cumplimiento de ese deber de fidelidad e integridad, la Contraloría General de la República puede representarlo si es que se aparta del texto aprobado, lo cual ha sido reconocido por este tribunal en su sentencia rol número 2253. Agrega, además, que aparte de la toma de razón, el decreto promulgatorio también está sujeto a controles de constitucionalidad por parte de este tribunal en las hipótesis de los numerales octavo y noveno del artículo 93 de la Carta Fundamental. A fojas 10 y 11 expone las innovaciones que contenía el proyecto de ley, dando cuenta de su texto, y a fojas 12 se refiere latamente al proceso de control preventivo que concluyó por la sentencia rol 4012 de esta magistratura, concordando las discordancias entre las inconstitucionalidades a que se alude en la parte considerativa de la sentencia y aquellas que se declaran en la parte resolutiva de la misma. A fojas 16 y siguientes señala que la Cámara de Diputados envió el oficio número 13.765 a la Presidencia de la República de fecha 5 de marzo, transcribiendo la parte resolutiva de la sentencia rol 4012 de control preventivo de este tribunal, dando por cumplido el control preventivo de constitucionalidad y transcribiendo así el texto a promulgar, excluyendo en dicho texto solamente las inconstitucionalidades declaradas en la parte resolutiva del fallo, sin excluir las normas acerca de cuyas inconstitucionalidades se razonaba adicionalmente en la parte considerativa de dicha sentencia. Con fecha 15 de marzo, el presidente de la República dictó el decreto promulgatorio suscrito por los ministros de Hacienda, Secretaría General de la Presidencia, Economía y Justicia. En cumplimiento del mandato constitucional y de lo señalado por este tribunal, señala que se incorporó el texto fiel y auténtico aprobado por el Congreso, según consta del aludido oficio 13.765 enviado por la Cámara, al cual ya se hizo referencia.
Como ya se señalara, el Contralor General de la República representó dicho decreto. A fojas 20 y siguientes da cuenta de los motivos de la representación y transcribe lo argumentado por el Contralor en el documento de fojas 122 y siguientes, al cual ya se aludiera. A fojas 23 y siguientes se inicia un capítulo en el requerimiento señalado controversias que deben ser resueltas por este excelentísimo tribunal, invocando el numeral 9 del artículo 93 y, por otro lado, el artículo 99, ambos de la Constitución Política, señala que en este caso el presidente de la República no puede dictar un decreto de insistencia y que si no se conforma con la representación, lo que puede hacer es remitir los antecedentes a este tribunal en el plazo de 10 días. Invocando el artículo 109 de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal, señala que el plazo de 10 días se cuenta desde la recepción en el Ministerio de Origen de la representación del Contralor General de la República, lo cual ocurrió el 30 de abril. Expone que hay razones que hacen necesario no conformarse con la representación. Capítulo 7 de la sentencia de control preventivo de este tribunal analiza las normas que declara inconstitucionales desde su considerando 40 al 44 y posteriormente se declaran inconstitucionalidades en el punto declarativo 2 del aludido fallo Rol 4012. En segundo lugar, señala que el oficio enviado por la Cámara al Ejecutivo para su promulgación se refiere solamente a la parte declarativa del fallo, para luego señalar que se da por cumplido el trámite de control preventivo, entendiendo que no correspondía eliminar otras inconstitucionalidades a que alude el capítulo 7 de la parte considerativa del fallo y que no constan en la parte resolutiva del mismo. En tercer lugar, señala que el oficio promulgatorio, firmado por el Presidente de la República y los ministros de Estado, transcribe el oficio enviado por la Cámara, como corresponde hacerlo conforme a derecho. En cuarto lugar, que el Contralor General de la República representó el decreto promulgatorio en el entendido que contiene en su texto normas declaradas inconstitucionales por este tribunal, en condiciones que el ente Contralor debe verificar que el texto promulgado se ajuste a la sentencia de control preventivo dictada por esta magistratura. En quinto lugar, el mandato constitucional que recae en el Presidente de la República para promulgar leyes se traduce en su deber de contener en el texto del decreto promulgatorio la transcripción íntegra y fiel del texto aprobado por el Congreso, no pudiendo promulgar un texto distinto, en este caso, del contenido en el oficio número 13.765 de dicha Cámara. Por lo cual, en consideración al acto de representación del Contralor, existe un conflicto de constitucionalidad que este tribunal debe resolver en torno al texto del decreto promulgatorio para determinar cuál es el texto del proyecto que finalmente el Presidente de la República debe promulgar. A foja 29 concluye solicitando tener por deducido el presente requerimiento, acogerlo a tramitación y, en definitiva, resolver la controversia y que se declare si el texto que debe ser promulgado por el Presidente de la República es el contenido en el oficio de ley número 13.765 de la Cámara de Diputados o bien el texto al cual alude el Contralor General de la República o algún otro que su señoría excelentísima en el ejercicio de sus atribuciones determine. Con fecha 18 de mayo, el Pleno acogió a tramitación el requerimiento en votación dividida. Posteriormente, el 22 de mayo, también en votación dividida, se declaró la admisibilidad del requerimiento deducido. Con fecha 23 de mayo, la presidenta de la Cámara de Diputados solicitó hacerse parte y ser oída en alegatos, invocando el artículo 44 de la Ley Orgánica de este tribunal. Con fecha 29 de mayo, el Pleno resolvió convocar a una audiencia especial para oír a la presidenta de la Cámara, la cual se ha verificado con anterioridad a la presente vista. Con fecha 1 de junio, el Contralor General de la República, en calidad de órgano constitucional interesado, evacuó el traslado de fondo conferido a continuación de la admisibilidad. Dando cuenta del requerimiento y de su petitorio, señala que el decreto efectivamente fue representado mediante oficio 10.856, dando cuenta de que contenía normas declaradas inconstitucionales en la parte considerativa de la sentencia de control preventivo ya aludida. Da cuenta de haber señalado en el acto de representación que el artículo 94 de la Carta Fundamental dispone que las normas declaradas inconstitucionales por este tribunal no podrán convertirse en ley de la República. Además, que según la jurisprudencia administrativa de dicho ente contralor, cita el dictamen 66.893 del año 2009, en los casos en que hubiere control preventivo obligatorio por parte de este tribunal, corresponde a la Contraloría General de la República verificar, además, que el texto a promulgar se ajuste a lo resuelto por esta magistratura en sede de control preventivo. A continuación, da cuenta de haber señalado en el acto de representación
las normas declaradas inconstitucionales en la parte considerativa de la sentencia y que a pesar de ello subsisten en el texto que se iba a promulgar, las cuales se detallan a fojas 164 vuelta y 165, agregando que al suprimirse otros preceptos declarados inconstitucionales, además hay normas del proyecto que no se sustentan por sí solas. Posteriormente se refiere a las facultades del ente contralor, en especial a las contenidas en los artículos 98 y 99 de la Carta Fundamental, las cuales señala engloba los decretos promulgatorios, agregando que el artículo 10 de la ley número 10.336, orgánica de la Contraloría General de la República, establece que el parámetro de control del ente contralor es tanto la legalidad como la constitucionalidad de los actos sometidos a su examen. Expone que a la luz del artículo 99 de la Carta Fundamental, si la representación se efectúa respecto de un decreto promulgatorio, el presidente no puede insistir y si no se conforma debe remitir los antecedentes a esta magistratura. Agrega que el examen de toma de razón en decretos promulgatorios consiste en, primero, verificar que el acto emane de autoridad competente, es decir, presidente de la República, con la firma de él o los ministros respectivos. Y por otro lado, que el texto de ley, en segundo lugar, corresponda al aprobado por el Congreso Nacional de acuerdo con el oficio remitido por la Cámara pertinente, agregando que si hubo control preventivo es indiscutible que la conformidad del texto a promulgar con la sentencia respectiva debe ser corroborada por la Contraloría en el acto de toma de razón en función de lo dispuesto por el aludido artículo 94 de la Constitución, que dispone que las normas declaradas inconstitucionales no pueden convertirse en ley, concluyendo que una interpretación distinta vulnera la Constitución. Agrega que limitar la labor de la Contraloría a un examen verificado sin atender a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en sede de control preventivo importaría en los hechos dejar de cumplir el mandato de ejercer el control de juridicidad que la Carta Fundamental le asigna a la Contraloría, reduciéndolo a una mera revisión formal y, por otro lado, impidiéndole precaver infracciones a derecho, en específico a la Constitución. Señala que un ejercicio de control en esas condiciones, incorporando normas ya declaradas inconstitucionales en el texto del decreto promulgatorio, es en sí mismo una infracción al artículo 94, ya aludido de la Carta Fundamental, dejando por otro lado sin aplicación la norma del numeral primero del artículo 93 de la Carta Suprema en lo relativo a la eficacia del control preventivo. Expone así que la Contraloría General de la República solamente dio cumplimiento a sus deberes constitucionales y legales, impidiendo la promulgación de un texto que incluía disposiciones declaradas inconstitucionales por este tribunal, lo cual importaba, en caso de promulgarse el texto, infringir lo dispuesto en el artículo 94, inciso segundo, disposición que no formula distingo alguno respecto de la parte de la sentencia que realice la declaración de inconstitucionalidad. Por otra parte, con fecha 4 de junio de 2018, la Asociación Gremial de Empresas de Servicios Sanitarios, la Asociación de Empresas Eléctricas y la Asociación de Empresas de Gas Natural presentaron un escrito formulando consideraciones en orden a que no se declare la inconstitucionalidad del inciso tercero del artículo 50p del texto del proyecto, cuyo contenido corresponde al artículo 50n del decreto promulgatorio en lo relativo a las modificaciones a la Ley de Protección de Derechos del Consumidor en la prohibición general de aplicar al mismo infractor dos o más sanciones por los mismos fundamentos o bienes jurídicos protegidos, agregando que de ese modo se mantiene la eficacia de otra norma de la ley. El escrito fue agregado a los autos y, habiendo solicitado ser oídas dichas comparecientes, se negó lugar a su solicitud de audiencia. Es todo cuanto se puede relatar, señor presidente. Muy bien. ¿Los señores abogados tienen observaciones que hacer a la relación? No siendo así, entonces, por la Presidencia de la República tiene la palabra en primer término hasta por 30 minutos don Sebastián Soto Velasco. Adelante. Muchas gracias, presidente, ministras, ministros. Con la venia de su señoría excelentísima vengo en alegar en representación del presidente de la República a fin de solicitar que se resuelva esta controversia que enfrentan autos al presidente con la Contraloría General de la República. Los hechos que anteceden esta causa ya han sido narrados de forma precisa y muy clara por el señor relator. Por lo tanto, quiero simplemente aproximarme a esta controversia señalando que voy a argumentar que el decreto promulgatorio
no podía haber sido confeccionado de manera distinta y que por lo mismo no podía contener un texto distinto al que fue promulgado y que, como sabemos, fue representado por la Contraloría. Dado que en conformidad a la Constitución no procede en este caso la insistencia, es que venimos ante su señoría excelentísima a que resuelva esta controversia y que determine cuál es el texto aprobado por el Congreso que constitucionalmente corresponde promulgar. Si el texto contenido en el decreto promulgatorio o si otro texto distinto en línea con la representación de la Contraloría. Voy a dividir mi alegato en dos partes. En la primera me voy a detener en tres temas que, si bien fueron zanjados a mi juicio adecuadamente en la admisión a trámite y en la admisibilidad, merecen algunos comentarios. Y luego abordaré la cuestión de fondo. Partamos entonces con la primera parte. Según consta en el expediente, tanto en la admisión a trámite como en la admisibilidad, se debatieron algunos temas que creo necesario destacar. El primero es que se planteó que este requerimiento gira en torno a la atribución del 93 número 8 y no a la atribución del 93 número 9. De hecho, algunos senadores han planteado que el requerimiento era inadmisible porque versaba sobre una materia que se encuentra dentro del ámbito competencial del 93 número 8. Y dado que el presidente de la República en aquel numeral no es un órgano legitimado, solicitaron la inadmisibilidad. Si bien el tribunal ya resolvió adecuadamente este punto, me parece que vale la pena detenerse porque nos permite entender el contexto. Como sabemos, el artículo 93 contempla dos atribuciones que se vinculan con la promulgación de la ley. La del número 8 entrega al Tribunal Constitucional la atribución de resolver los reclamos en caso que el presidente no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso al que constitucionalmente corresponde. El segundo es el numeral 9, que entrega al Tribunal Constitucional la atribución para resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución que la Contraloría General representó por estimarlo inconstitucional cuando sea requerido por el presidente en conformidad al artículo 99. Y como sabemos, el artículo 99 regula el control de legalidad y la insistencia, y en su inciso tercero señala que en tres hipótesis, si es que es representado un decreto o resolución, no procede la insistencia. ¿Cuáles son esas tres hipótesis? Una, los decretos con fuerza de ley. Dos, la representación de decretos o resoluciones por ser contrarios a la Constitución. Y tres, que es la que interesa en estos autos, la representación de un decreto promulgatorio de una ley por apartarse del texto aprobado. Esta última hipótesis es muy interesante revisar la historia porque nace de ejemplos históricos que motivaron una norma como la que hoy día analizamos. De hecho, el profesor Silva Sima nos cuenta que en la ley 12.933 fue promulgada mediante un decreto de insistencia por el presidente Ibáñez porque el presidente Ibáñez consideró que ese proyecto de ley era inconstitucional y en conformidad a eso modificó el decreto promulgatorio, la Contraloría se lo representó y pues bien, vía decreto de insistencia, el presidente Ibáñez promulgó una ley distinta al texto aprobado. Fíjense entonces la historia de la norma que estamos revisando. Y esa y otros casos más se encuentran en nuestro derecho constitucional. Pero lo importante es cuál es la vinculación entre estos dos numerales. ¿Cuál es la vinculación entre el número 8 y el número 9? Y eso lo ha explicado muy bien su señoría excelentísima en la sentencia Rol 2253 del año 2012, de agosto del 2012, que conoció sobre la promulgación del proyecto de ley de ingreso ético familiar y que además establecía ese proyecto bonos y transferencias condicionadas a personas en extrema pobreza. En el considerando 16 de esa sentencia, su señoría excelentísima señala que ambos numerales resuelven, y lo cito, idéntico conflicto de constitucionalidad. Es decir, ambos numerales versan sobre lo mismo. ¿Y qué es esto? La disconformidad del contenido de un decreto promulgatorio porque éste no contiene el texto aprobado, que es, por lo mismo, el que constitucionalmente corresponde promulgar. La única diferencia entre ambos numerales es que en el caso del número 8 se trata de una controversia entre el Congreso y el presidente de la República. Y en el caso del número 9 se trata de una controversia entre el presidente de la República y la Contraloría General. Y es eso lo que tenemos aquí, una controversia entre la Contraloría que representó un decreto promulgatorio al presidente de la República.
No hay aquí un conflicto con la Cámara, al menos en lo que se refiere al decreto promulgatorio. La controversia es con la Contraloría que, como digo, representó un decreto promulgatorio. Y por eso es que la atribución es la del número 9 y no la del número 8. Segundo tema, estamos aquí ante un conflicto de constitucionalidad y no una consulta. Esta parte tiene muy clara la jurisprudencia que desde hace mucho tiempo tiene este tribunal respecto a que es un tribunal para resolver conflictos de constitucionalidad y no para resolver consultas. No es un panel académico, sino que es un tribunal. Y bueno, ¿cuándo hay un conflicto de constitucionalidad? Cuando hay dos o más partes que se enfrentan con pretensiones jurídicas diversas, contrapuestas, que reclaman, como es este el caso, constitucionalmente procedentes. Aquí las partes son el presidente de la República y la Contraloría General de la República. Se ha querido plantear que el petitorio del requerimiento sugiere que se trata más bien de una consulta, pero nosotros no estamos de acuerdo con eso. El petitorio pide textualmente que resuelva la controversia. Y no es necesario explicar, porque ya lo he dicho, que aquí hay una controversia jurídica. Y luego agrega el petitorio que para resolver esa controversia declare cuál es el texto aprobado que constitucionalmente corresponde promulgar. Si el contenido en el decreto promulgatorio o si el que emana o deriva de la representación de la Contraloría. Pero ese mismo petitorio agrega que Su Excelencia puede considerar que el texto promulgado es otro distinto. ¿Es esto impropio? A mi juicio no. Ante todo porque la Constitución, en el artículo 99, dispone que se remitan los antecedentes al tribunal a fin de que éste resuelva la controversia. La norma constitucional no exige que esa controversia sea resuelta ciñéndose al texto del decreto promulgatorio o al texto de la representación. Simplemente ordena que se resuelva la controversia. Y hay un segundo argumento. La Ley Orgánica Constitucional establece que si el tribunal acoge el requerimiento, debe ordenar al Contralor que proceda de inmediato a tomar razón del decreto o resolución impugnado. En eso no hay necesidad de interpretar nada. Pero ni la ley ni la Constitución dicen nada respecto a qué debe ordenar el tribunal si rechaza el requerimiento. Tratándose de un decreto o resolución que es contrario a la Constitución, el asunto es bastante claro. Ese decreto no puede nacer a la vida del derecho. Pero se acoge la posición de la Contraloría porque el decreto promulgatorio se aparta del texto aprobado. Este tribunal debe decir algo respecto a cuál es el texto aprobado que constitucionalmente corresponde promulgar. Y este texto puede corresponder o puede no corresponder con aquel que la Contraloría representa. De hecho, podría ocurrir que la lectura que hace la Contraloría del fallo, en un caso abstracto, y que se aprecia en la representación, no sea la adecuada. ¿Por qué este tribunal va a quedar amarrado a la representación de la Contraloría? ¿O por qué va a quedar atado al decreto promulgatorio? Pedir que el tribunal resuelva esta controversia sin estar atado ni al decreto promulgatorio ni a la representación de la Contraloría no es otra cosa que reconocer que su señoría excelentísima es el último intérprete de la Constitución. Un tercer punto muy breve es que se trata de una cuestión de constitucionalidad y no de una cuestión de legalidad. ¿Cómo sabemos que estamos ante una cuestión de constitucionalidad? Este tribunal ha fallado en la sentencia Rol 464, que para resolver esta pregunta debemos verificar en dónde está tratada primordialmente la materia objeto de la cuestión. Pues bien, ¿dónde están contenidas las reglas de promulgación de las leyes? La respuesta es muy simple, casi exclusivamente en la Constitución. Es verdad que el Código Civil, su artículo 6, también contiene una norma vinculada con la promulgación, pero esta norma reenvía a la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución en esta materia? Dice que no puede promulgarse un texto distinto al que constitucionalmente corresponde, y esto significa el texto aprobado en el proceso legislativo. Visto así, su señoría excelentísima, es claro que estamos ante un conflicto de constitucionalidad. Aclarados estos puntos, es decir, teniendo claro que se trata de una atribución o de una contienda que gira en torno a la atribución del 93 número 9, que se trata de una controversia y no de una consulta, y que estamos ante una cuestión de constitucionalidad, es que paso a analizar el fondo del asunto. Veamos primero la controversia que debe resolver el tribunal. Como sabemos, la controversia nace de una lectura distinta que hacen del fallo Rol
4012 del 2017, la Cámara de Diputados y la Contraloría General de la República. La Cámara de Diputados, ya lo escuchamos, ha sostenido que la sentencia referida solo la vincula en aquello que aparece declarado inconstitucional en lo resolutivo. Por eso es que el oficio ley que envía el presidente de la República eliminó de la ley aprobada solo aquellas disposiciones que la parte resolutiva declaró inconstitucional, con dos excepciones, estas que son las del artículo primero, numeral 15, letra D, que modifica el inciso segundo del artículo 26 de la ley, y el artículo primero, numeral 34 del proyecto de ley relativo al 50N, que incluso habiendo sido declaradas inconstitucionales en lo resolutivo por las argumentaciones que señaló en la audiencia el representante de la Cámara de Diputados, tampoco fueron incorporadas en el oficio, tampoco fueron eliminadas del oficio ley. Esa es la posición de la Cámara de Diputados. La Contraloría, por su parte, afirma que en su representación lo contrario. En el informe del requerimiento sostiene que el control del decreto promulgatorio debe considerar en su integridad lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Así entonces, el texto emanado del Congreso Nacional no solo debe excluir aquello que expresamente se señala en los resolutivos, sino también declarar inconstitucional aquello que se señala en los considerandos, pasando a ser estos una suerte de considerandos resolutivos. Bueno, ¿y qué rol juega en todo esto el presidente de la República? Un rol esencial, que lo hace parte constitucional de esta controversia, pues sabemos que el presidente es el llamado a promulgar la ley, y esta es una controversia que gira en torno a la promulgación de la ley. En efecto, el artículo 32 de la Constitución establece como atribución especial del presidente de la República concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, sancionarlas y promulgarlas. El artículo 72, a su turno, dispone que aprobado un proyecto de ley por las cámaras, este es enviado al presidente de la República, quien, si también lo aprueba, dispondrá su promulgación como ley. Sobre esto hay escasa pero muy interesante jurisprudencia. La primera emana de los roles 16 y 17 del año 73, la segunda del año 2012, que es la sentencia que resolvió la promulgación de la ley 20.595, ingreso ético familiar. Partamos por esta última porque a mi juicio es la que es particularmente densa en reflexiones doctrinarias. Nos dice esta sentencia, en primer lugar, que el derecho chileno, el acto promulgatorio, es una expresión de la potestad reglamentaria en su variante autónoma. Agrega que la estructura del decreto promulgatorio se ajusta a prácticas determinadas por usos y costumbres sin prefiguración normativa. Y en tercer lugar, que es lo que nos interesa, señala que el presidente tiene un deber constitucional de promulgar aquello que le envía la Cámara de Origen como texto aprobado. Y esto no lo dice su señoría excelentísima una vez, esa sentencia, lo dice 4 veces. Y también lo dice el fallo de minoría. Lo dice la sentencia cuando en el considerando 19 sostiene que el decreto promulgatorio debe establecer, y cito con su venia, presidente, con fidelidad el texto literal de la ley, copiándolo de principio a fin, entre comillas. Lo dice en el considerando 20, en segunda vez, cuando señala que el promulgatorio debe ser, y vuelvo a citar, atestado exacto e indubitado del mismo proyecto que le fuera enviado al presidente de la República por la Cámara mediante el oficio respectivo. Lo dice por tercera vez en el considerando 23, cuando anota, vuelvo a citar, que la carga impuesta constitucionalmente al titular del Poder Ejecutivo es la de promulgar con entera fidelidad el texto auténtico aprobado por el Congreso Nacional. Y lo dice, cuarta vez, también en el considerando 24. Y también lo dice el fallo de minoría, cuando en el considerando 11 sostiene que el oficio con que el Congreso comunica al presidente de la República el despacho del proyecto es el texto que constitucionalmente corresponde promulgar. Este mandato es fundamental para entender este caso concreto y es el que transforma al presidente en parte de esta controversia. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué el presidente dictó el decreto promulgatorio que conocemos? Sabemos que el Tribunal Constitucional dictó una sentencia con motivo del control preventivo de las normas orgánicas constitucionales en el proyecto de ley que modificaba la ley del consumidor. Esa sentencia declaró inconstitucional una serie de normas en la parte resolutiva y otras también que se derivan de la parte considerativa. La Cámara de Diputados ha hecho una lectura de este fallo que ha quedado plasmada en el oficio 13.765, como pudimos apreciar
en el alegato anterior, y ese oficio es expresión exclusiva de la parte resolutiva, que solo entonces elimina del proyecto de ley aquello que se señaló como inconstitucional en la parte resolutiva. El presidente de la República recibe el oficio de ley y la división jurídica del Ministerio y Secretaría General de la Presidencia, como esta revisional, hizo lo que debía hacer. Confeccionó un decreto promulgatorio teniendo como base ese oficio de ley. ¿Podía hacer otra cosa el gobierno? Claro que no. ¿Podía enmendar el oficio de ley haciendo una lectura distinta de la sentencia que se emancipara de lo resolutivo y también incluyera lo considerativo? No podía. No podía porque la Constitución se lo prohíbe. No podía porque el presidente de la República no está autorizado para hacer un control de constitucionalidad del oficio de ley. Y es que no una, sino 4 veces lo señala en la sentencia 2253. Es interesante destacar que otra sentencia que ratifica la imposibilidad de proceder de un modo distinto es la sentencia Roles 16 y 17 del año 73. En esa oportunidad, el presidente Allende dejó de promulgar un proyecto de ley aprobado por el Congreso por considerarlo inconstitucional. De esa forma, incumplió el plazo de 10 días para promulgar que la reforma constitucional de 1970 había incorporado en nuestra Constitución. Tanto la Cámara como el Senado en esa oportunidad recurrieron al Tribunal Constitucional para que fuera este quien promulgara el texto que no había sido promulgado. Lo interesante para este caso es que el tribunal le da la razón al presidente Allende en un punto, pues dice, y cito, si hay vulneraciones constitucionales de fondo, se puede dejar pasar el plazo para la promulgación sin mayores consecuencias, dice el tribunal, pero luego agrega, pero como no se puede ser juez y parte a la vez, el presidente de la República está habilitado para cuestionar la constitucionalidad ante este tribunal antes de promulgar. Es decir, en los roles 16 y 17 el presidente Allende tenía una salida institucional. ¿Y cuál era esa? Requerir al Tribunal Constitucional como hizo en su momento. ¿Por qué aplica este presidente el caso concreto? Justamente por lo contrario, porque el presidente Piñera no podía recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar el texto aprobado que le informaba el oficio de ley. ¿Y por qué no? Porque siguiendo lo establecido en el considerando 31 de la sentencia 31-17 del año 2016, esa que resolvió la admisibilidad del requerimiento contra el proyecto de ley de reforma laboral en el segundo requerimiento, el proyecto fue despachado al momento de ser enviado al control preventivo, pues, cito, a partir de ese momento ya no es posible para los órganos colegisladores alterar el contenido preceptivo del proyecto. Entonces, a diferencia del presidente Allende, no había en este caso otro camino que promulgar el texto informado por la Cámara de Diputados. En definitiva, el presidente estaba obligado a proceder como lo hizo. La única diferencia con el resto de los decretos promulgatorios es que, como se acompaña a Foja 68, el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, envía un oficio conductor que da cuenta de los hechos que se han narrado, de las normas y de la jurisprudencia que exige que el contenido del decreto promulgatorio sea fiel y auténtico al texto informado. Su señoría excelentísima, es importante tener en cuenta que aquí no se discute si el presidente está conforme con la ley despachada. Es una cuestión de mérito, es una discusión de política pública que no corresponde discutir en estos estrados. Tampoco se discute si el presidente está conforme o no con el decreto promulgatorio, si al presidente le gusta o no el decreto promulgatorio. Porque la promulgación no es una atribución discrecional, donde la autoridad puede ponderar si promulgar o no. El profesor Silva Bascuñán lo dice muy claramente, es una atribución especial de promulgar, o esa atribución especial de promulgar se convierte en una obligación del presidente de la República cuando se dan las hipótesis que establece la Constitución. El presidente está obligado a promulgar al punto que si no lo hace, la Constitución le fija plazos y un procedimiento para imponer esa promulgación. Alguien podría preguntarse si correspondía que el presidente ejerciera una especie de control sobre el texto informado por la Cámara de Diputados. De hecho, Hugo Rosende, en su obra famosa sobre este tema, La promulgación y la publicación de la ley, que es publicada en 1941, sostiene que el presidente está dotado de un poder de control sobre el texto despachado que consistiría en velar si se ha cumplido o no el proceso legislativo. Dice que si la autoridad ejecutiva constata que no se han cumplido en el proceso legislativo todas las formalidades,
que la Constitución prescribe, dice Hugo Resende, debe abstenerse de efectuar la promulgación. ¿Y cuál es la solución? Bueno, él dice, no cabría otro recurso que el empleo de un procedimiento amistoso que lograra uniformar el criterio entre ambos poderes. Pero eso fue en 1941. Mucha agua ha pasado bajo este puente. Hace décadas que algo como esto dejó de tener vigencia, porque sabemos que hoy las controversias se resuelven no por la vía de una solución amistosa, como sugería Hugo Rosende, sino que hay un órgano encargado de resolverlas, y ese es este Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el presidente no tiene tal poder de control y, como ya lo señalé y lo señalaba la sentencia del 2012, no puede modificar el decreto promulgatorio estableciendo un texto distinto a aquel que le ha sido informado. Por eso, lo importante en estos autos no es si el proyecto de ley es bueno o menos bueno, sino que no es si está o no conforme con la subjetividad del presidente o sus ministros, sino que el punto central es resolver si ese decreto promulgatorio contiene un texto informado como aprobado por el Congreso Nacional y que ha sido representado porque no corresponde constitucionalmente promulgar. Y ahí está la controversia. ¿Qué debe hacer, a nuestro juicio, el Tribunal Constitucional? Bueno, debe resolver esta controversia, debe determinar cuál es el texto aprobado que constitucionalmente corresponde promulgar. Y como sabemos, el texto aprobado nace del proceso legislativo en todas sus etapas, que son tanto legislativas como de control, es decir, el control preventivo y el control facultativo. Como no hay precedentes en esta materia, vale la pena detenerse brevemente. Si el tribunal acoge este requerimiento, bueno, ya lo dije, el resultado es aquel que dice el artículo 109 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, del Tribunal Constitucional, perdón. Si el tribunal rechaza el requerimiento y acoge por lo mismo la pretensión de la Contraloría, debemos hacer una disquisición. Ya dijimos que cuando la disputa es en torno a un decreto o resolución representada, bueno, ese decreto o resolución no nace a la vía del derecho. El presidente puede modificarlo o puede simplemente desistirse. Pero cuando la disputa es en torno a un decreto promulgatorio y el Tribunal Constitucional acoge la representación, el efecto de la sentencia requiere una mirada más atenta, porque no puede ser el mismo que en el caso de una representación, digamos, de un reglamento. En este caso no es posible que el presidente se desista de la voluntad de tramitar el decreto promulgatorio. Es necesario que confeccione un nuevo decreto promulgatorio porque una ley fue aprobada y la voluntad de los poderes colegisladores está en juego. No se retrotrae todo esto al inicio del íter legislativo, sino que simplemente al momento previo a la elaboración del decreto promulgatorio. Así las cosas, el Tribunal Constitucional debe resolver cuál es el texto aprobado que constitucionalmente corresponde promulgar. Y lo puede hacer ordenando a la Cámara de Diputados que confeccione un nuevo oficio de ley o al propio presidente que, en conformidad a los términos de la sentencia del Tribunal Constitucional, confeccione un nuevo decreto promulgatorio. Pero en el primer caso, la Cámara de Diputados no es parte de esta controversia. De hecho, la escuchamos en la audiencia previa precisamente porque no es parte. La Ley Orgánica Constitucional del Tribunal señala que el órgano legitimado es el presidente y que el órgano interesado es la Contraloría. Nada dice de las cámaras. Entonces, a nuestro juicio, pareciera que la resolución del Tribunal Constitucional que rechace el requerimiento no puede solo rechazar, sino que también debe señalar con precisión cuáles fundamentos de la representación son procedentes para así, con el solo mérito de la sentencia, poder elaborar un decreto promulgatorio. Cabe advertir, su señoría excelentísima, que con esto no estamos pidiendo que el Tribunal Constitucional sustituya la potestad de promulgar que tiene el presidente de la República. No estamos pidiendo, como ocurre en una hipótesis del numeral 8, que el tribunal sea el que promulgue. Aquí el presidente sigue siendo quien promulga. Pero no hay tal sustitución en este caso, sino que se requiere una sentencia que con precisión determine el texto aprobado que constitucionalmente corresponde promulgar. Quiero concluir, su señoría excelentísima, recordando una investigación muy reciente que el profesor Steven Calabresi, en un ensayo que se llama Sobre el origen y expansión de la revolución judicial, publicó hace algunos años. El profesor Calabresi establece en ese estudio
analizando distintas cortes constitucionales del mundo, que cada corte constitucional nace en dos contextos. Uno, como necesidad de un árbitro neutral que dirima conflictos entre poderes. Y el otro, como un mecanismo que asegura que el mal no vuelva a ocurrir, dice Calabresi. Sacar un bien, la revisión judicial, de un mal. Bueno, qué duda cabe que el Tribunal Federal Alemán, que la Corte Constitucional Sudafricana, nacen de este último contexto, como respuestas a males que afectaron muy intensamente esas sociedades y que los marcaron a fuego. Qué duda cabe, por otra parte, que el Consejo Constitucional francés, al menos en sus orígenes, fue un árbitro del régimen de gobierno francés. Bueno, ¿y qué pasa en Chile? O sea, Calabresi no aborda el caso chileno, pero uno puede estudiar la reforma constitucional del 70 y no cabe ninguna duda que el Tribunal Constitucional nace como un árbitro entre poderes. Silva Sima, en su clásico libro sobre el primer Tribunal Constitucional, señala lo siguiente, dice: no admitía ya más postergaciones la creación de un tribunal para dar solución a los conflictos constitucionales entre ambos colegisladores. Ello lo reclamaba imperiosamente la doctrina y la cátedra primero, y lo aconsejaban también los sectores políticos, para dar solución a los conflictos constitucionales, dice Silva Sima. Eduardo Frei Montalva, en el mensaje de la reforma constitucional, dice lo mismo. Dice: el Tribunal Constitucional que por este mensaje propongo crear cumplirá satisfactoriamente su objetivo primordial, cuál es la definición de los conflictos de poderes que surjan por la desigual interpretación de las normas constitucionales. Así entonces, desde sus orígenes, nuestro Tribunal Constitucional ha sido un árbitro neutral en la resolución de conflictos entre poderes. Fue concebido para resolver justamente los conflictos que hoy estamos discutiendo. Y si bien hoy día el Tribunal Constitucional, tras la reforma del 2005, ha adquirido un rol mucho más relevante en el derecho constitucional sustantivo por la vía de la inaplicabilidad, su rol en la definición de los conflictos de poderes que surjan, como decía Frei Montalva, sigue estando en el ADN institucional de su señoría excelentísima. Estos conflictos que vieron nacer a nuestro Tribunal Constitucional fueron típicamente conflictos entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Pero incluso desde el origen se planteó una atribución vinculada con la promulgación de la ley a la que en 1980 vino a sumársele este numeral. De esta forma, entonces, lo que hoy se discute en estrados es una controversia entre poderes, una controversia entre el gobierno y la Contraloría que venimos a solicitar a su señoría excelentísima que resuelva, para determinar, en definitiva, cuál es el texto aprobado que constitucionalmente corresponde promulgar, si el contenido en el decreto promulgatorio o el que nace de la representación de la Contraloría General de la República. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. A continuación, por la Contraloría General de la República, representada por el Consejo de Defensa del Estado, tiene la palabra don Hernán Peñafiel, ECDAL, hasta por 15 minutos. Adelante, por favor. Gracias, excelentísimo presidente. Seré breve. La Contraloría General de la República ha sido llamada a ser oída en su calidad de órgano constitucional interesado. Y ello porque ha representado efectivamente un decreto promulgatorio que reproduce el texto enviado por la Honorable Cámara de Diputados en su oficio de 1856. En atención, señala la Contraloría General de la República, a que contiene normas que el Tribunal, excelentísimo Tribunal Constitucional, ha declarado inconstitucionales. Esta es la materia en cuestión. Y a nuestro juicio se puede resumir brevemente y de manera bastante simple, en palabras comunes, la revisión de este actuar de la Contraloría en los hechos propios del constitutivos del reparo, y el posterior requerimiento de su excelencia el Presidente de la República en dos preguntas bastante simples. La primera, si la Contraloría General de la República actuó conforme a sus atribuciones al reparar el decreto supremo promulgatorio, y la segunda, como consecuencia de la anterior, si actuando conforme a sus atribuciones obró correctamente. En primer lugar, y respecto a las atribuciones de la Contraloría General de la República, el artículo 98 de la Constitución Política de la República señala que la Contraloría es un organismo autónomo que, entre otras funciones, le corresponde precisamente el control de legalidad de los actos de la Administración. A ello agrega el artículo siguiente, el 99, que en el ejercicio de estas facultades puede tomar razón de los decretos que conforman la ley deben tramitarse por la Contraloría,
como son precisamente los decretos supremos promulgatorios de leyes. O bien, la segunda opción que tiene la Contraloría en el ejercicio de estas facultades, los debe representar por no ajustarse a la ley. El artículo 10 de la ley 10.336, orgánica constitucional sobre organización y atribuciones de la Contraloría, agrega que esta facultad y deber de representar también es aplicable a la inconstitucionalidad de un decreto supremo. El artículo 99, en su inciso tercero de la Constitución, se agrega una cuestión fundamental para esta controversia, que es si la representación del decreto promulgatorio de la ley es por ser contrario a la Constitución, el presidente no puede insistir. O bien se conforma con la representación o envía los antecedentes al Tribunal Constitucional para que éste resuelva una controversia de constitucionalidad. ¿Qué es lo que ocurre exactamente en la especie? Tanto es así que incluso en el alegato precedente de la representante de la Honorable Cámara de Diputados estuvo contesta en ello al sostener que debía acogerse la cuestión de controversia de constitucionalidad promovida por el Presidente de la República. Ahora, la Contraloría en este examen de toma de razón, a que está obligada y facultada, verifica en primer lugar efectivamente si emana de una autoridad competente, en este caso si lleva el Presidente de la República con la firma del ministro o los ministros correspondientes. En segundo, que el texto de la ley a promulgarse se corresponda precisamente con el aprobado por el Honorable Congreso Nacional, de acuerdo al oficio que al efecto remite la Honorable Cámara de Diputados. En estos dos puntos no hay mayor cuestionamiento del actuar del presidente. La tercera materia introducida o que debemos tener presente en este examen de toma de razón es cuando ocurre que el proyecto de ley ha sido objeto de control preventivo de constitucionalidad por el excelentísimo Tribunal Constitucional, se agrega como tarea para la Contraloría en este examen de toma de razón la corroboración de la conformidad del texto propuesto con lo resuelto por el excelentísimo Tribunal Constitucional. Este es un sistema de control, en el fondo, destinado a evitar que normas declaradas inconstitucionales se conviertan en ley, particularmente porque este excelentísimo Tribunal Constitucional no tiene una facultad expresa de seguimiento o de imperio respecto a lo que resuelve, así que forma parte de este sistema de control, esta atribución de la Contraloría y, en particular, este aspecto de su examen. Por lo tanto, lo que ha dicho la Contraloría acá es ejercer y cumplir el mandato de ejercer un control de juridicidad asignado por la Constitución Política de la República. En particular, el artículo 94 de la Carta Magna, que nos dice que las disposiciones que el Tribunal Constitucional declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley en el proyecto de ley. Esta postura y esta posición, este ejercicio de facultades por parte de la Contraloría General de la República, desde luego no es inédito ni es ad hoc para este caso. Tiene su más inmediato precedente en el dictamen número 66.893 del año 2009, que sostiene lo mismo, que en el trámite de toma de razón de un decreto promulgatorio de una ley no se pronuncia la Contraloría sobre la constitucionalidad del cuerpo legal, por ser ajeno a su competencia, pero en los casos en que el excelentísimo Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley en un trámite preventivo, de control preventivo, y comprueba que el texto que se promulga se ajusta o no a la ley, a la sentencia, emitida por el órgano jurisdiccional. Y es interesante que este dictamen previo del año 2009 hable de sentencia, razones a las cuales me voy a referir enseguida. No se refiere a una parte de la sentencia, sino que dice la sentencia. Revisadas estas normas, me parece que no puede caber duda que la Contraloría General de la República ha actuado dentro de su competencia al efectuar esta representación. Ahora bien, ¿ha actuado bien? Desde luego que sí. En el examen de constatación o verificación, llamado por la Constitución a hacer la Contraloría, apareció que en el proyecto de ley contenido en el decreto promulgatorio subsistían normas declaradas inconstitucionales o apreciadas como tal por el excelentísimo Tribunal Constitucional, dentro del trámite previo de control preventivo de constitucionalidad. Esta es evidentemente una controversia de constitucionalidad. Es un examen de texto, no es que la Contraloría General de la República pretenda revisar cuestiones de fondo de constitucionalidad, tampoco desde luego inmiscuirse en las labores propias del Poder Legislativo o del
al Congreso Nacional, ni tampoco, desde luego, pretende abarcar de alguna manera indirecta a las tareas propias de este excelentísimo Tribunal Constitucional, como eventualmente pretender alguna revisión de un fallo. Por el contrario, lo que la Contraloría está sosteniendo es que la sentencia en cuestión debe aplicarse en su integridad. Dos aspectos centrales de la sentencia, a juicio de la Contraloría General de la República, no han sido respetados en el decreto, en el texto del decreto promulgatorio. El primero dice relación con el considerando 40º de la sentencia, que estimó, y aquí me permito, su señoría, su venia, para leer los artículos y no que, a fin de evitar una referencia errónea. Este considerando 40º estimó inconstitucionales los números 26 y 34 del artículo 1 del proyecto original, que incorporaban un nuevo inciso segundo, su artículo 50A, y un nuevo artículo 50N. Esta estimación o declaración de inconstitucionalidad se produce en las letras B y E del considerando 40º. Sin embargo, el proyecto, a promulgarse, o intentado promulgarse, los deja subsistentes en los números 23, en iguales términos que el inciso segundo del artículo 50A, que se pretendía incorporar y fue rechazado por este excelentísimo tribunal, y en el número 29, que agrega un nuevo artículo 50M, que a su vez reproduce el encabezado del inciso primero del artículo 50N y los incisos segundos al sexto del artículo 34. No está de más hacer presente que estas normas no estaban dentro de aquellas que se habían sido sometidas a control constitucional de constitucionalidad expresamente por la Honorable Cámara de Diputados, sino que son aquellas que este excelentísimo tribunal consideró estaba dentro de su competencia a revisar porque trataban de materias propias de leyes orgánicas constitucionales. El texto del considerando 40º es bastante claro al respecto. Dice, serán declarados inconstitucionales los siguientes numerales. Y enseguida agrega, es igualmente inconstitucional, y así, y así. El segundo aspecto considerado en este control de texto como improcedente es el recogido primeramente en el considerando 44º de la sentencia, que estimó la inconstitucionalidad del artículo primero número 34 del proyecto de ley, en la parte que agregaba los artículos 50H, 50I, 50J, 50K, 50L, 50M y 50P, por ser consecuencia lógica y estar indisolublemente vinculado a normas tachadas como inconstitucionales. Y esto lo hizo de nuevo, de oficio, este excelentísimo tribunal. El decreto promulgatorio, pues bien, los reproduce en su totalidad en los artículos 50G a 50N del número 29 del artículo primero. A esto se debe agregar, como hace presente la Contraloría General de la República, que todos estos preceptos formaban parte del párrafo segundo sobre mediación, conciliación y procedimiento sancionatorio instruido por el CERNAC, que corresponde a un epígrafe incorporado por el número 32 del proyecto original, que fue declarado inconstitucional por este excelentísimo tribunal en el resuelvo segundo, letra A de la sentencia, sin embargo, lo cual no fue incluido en el decreto Securema reparado. Por lo tanto, la Contraloría General de la República, más allá de un examen material de texto, ha considerado pertinente hacer presente al presidente, a su excelencia, el presidente de la República, que en su opinión incluir estos preceptos es incoherente con el resto del proyecto de ley y que además carecerían de eficacia por las supresiones de la potestad sancionatoria del CERNAC. Enseguida, agrega como una tercera cuestión el reparo de la Contraloría General de la República, que el resuelvo I, letra A del fallo de este excelentísimo tribunal, declara que el número 15, letra D del proyecto de ley es constitucional, salvo la expresión, entre comillas, el servicio, que no es suprimida en el decreto promulgatorio, por lo tanto es objeto de este reparo. Y por último,
siempre ya, o nuevamente, dentro de un ejercicio de facultades que no dicen relación expresamente con este control de texto material, la Contraloría General de la República hace ver al señor presidente de la República que otras situaciones que se hacen presentes, que en su opinión el oficio de la Honorable Cámara de Diputados, si bien ha cumplido el fallo al suprimir ciertos preceptos, en cambio ha mantenido otros que no se sustentan por sí mismos o han perdido eficacias, o bien reproducen texto de la ley vigente, todo lo cual no constituiría una efectiva modificación legal, y hace presente sí diversas consideraciones respecto de deficiencias que observa, además de la constatación material de no cumplir con lo ordenado por este Excelentísimo Tribunal. No corresponde a la Contraloría, y no lo hace en su reparo, tampoco lo hace en el informe, y por lo tanto no lo voy a hacer yo, mucho menos, hacer consideraciones respecto de cuál es la naturaleza de los considerandos, por qué deben ser efectivamente estos considerandos, además de los resueltos recogidos en el texto a promulgarse, pero lo cierto es que no puede menos que señalarse que estos considerandos no son meras reflexiones acerca de lo discutido, sus términos son inequívocos, se pronuncian derechamente sobre el asunto controvertido, y no puede sino entenderse que son forma parte de los dispositivos del fallo a juicio de la Contraloría, si no, no se entendería tampoco por qué ha formulado este reparo. Que por las razones señaladas, y en representación del Consejo de Defensa del Estado, asumiendo a su vez la representación de la Contraloría, he querido hacer presente brevemente a fin de que sean recogidas y corroboradas por el Excelentísimo Tribunal. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿hay preguntas que hacer? No. Ministro García. Quisiera hacerle 3 preguntas a la representación de la Contraloría. Primero, en función de cuál es su alegato, cuál es la solicitud de su alegato, que no escuché exactamente en qué consiste la parte final de su solicitud. Y lo segundo, inmediatamente voy a hacer las 2 preguntas adicionales. Durante este proceso, a lo menos se han constatado 2 errores jurídicos en el texto promulgatorio. Un error lo constata la Cámara de Diputados al establecer que parte de lo que la Contraloría representa se refiere a una cuestión que está en la ley actualmente, de la Ley de Protección del Servicio al Consumidor, una de las tantas referencias al CERNAC. Entonces, la pregunta ahí es la siguiente: ¿la Contraloría puede representar leyes vigentes? Y un segundo error que constata, en este caso, un escrito que ingresó al tribunal de distintas asociaciones, constatan un error que es bien interesante en la reflexión. Es las asociaciones de representación de servicios, de empresas de servicios sanitarios, de empresas eléctricas y de empresas de gas natural. La cuestión por ellos planteada es la siguiente. En una parte del artículo 50p, que se estima inconstitucional, hay un principio que es el principio que regula las reglas del non bis in idem en materia administrativa, que sostiene lo siguiente: en ningún caso se podrá aplicar al mismo infractor 2 o más sanciones administrativas por los mismos hechos y fundamentos o bienes jurídicos protegidos. Una descripción de la naturaleza del principio del non bis in idem. ¿En razón de qué fundamentos constitucionales la Contraloría objetó esta regla, una regla del non bis in idem? Y eso es bien importante por lo siguiente. Probablemente yo me adelanto un poco a la respuesta.
me va a decir, algo lo dijo, que no pudieron meterse en el mérito. Entonces la pregunta es, ¿por qué declaran inconstitucional? ¿Dónde está el error? Tratar de dar respuesta a estas preguntas pertinentes, por cierto. Desde luego, el objeto de la presentación de la Contraloría del Cero Oído es, en el fondo, sostener que ha actuado conforme a derecho, conforme a sus facultades, y no me parece que le corresponda a la Contraloría ir más allá, en términos de justificar de que el reparo que ha hecho se ajusta a sus facultades y está bien efectuado, por cuanto efectivamente en una constatación material de textos, el texto del decreto promulgatorio no recoge pronunciamiento de este excelentísimo tribunal que han declarado inconstitucional ciertas disposiciones del proyecto de ley. Es tan simple como eso. No nos parece que que corresponda a la Contraloría señalar de ahí en adelante el camino que debe seguir tanto el presidente de la República en los términos como ha presentado esta controversia de constitucionalidad, ni menos aún cómo debe resolverlo a su respecto el excelentísimo tribunal. En segundo lugar, ¿puede la Contraloría General reparar leyes vigentes? No es el propósito de la Contraloría General de la República tampoco. Ha reparado textos formales o inconsistencias formales entre dos textos. Ese es el objeto y ese es el deber de la Contraloría, más allá de que, como he hecho referencia, en su dictamen haya hecho presentes ciertas consideraciones al presidente de la República. No son consideraciones hechas, desde luego, a este excelentísimo tribunal, son hechas a la Presidenta de la República. Mal podía la Contraloría General de la República anticipar que iba a ser el excelentísimo Presidente de la República con este reparo. Podría haberlo acogido, en fin. Por lo tanto, al efectuar estas precisiones o presentaciones u opiniones, la Contraloría lo hace en el ejercicio de sus facultades, así lo considera, al señor Presidente de la República. Y por último, en relación al artículo 50p, desde luego, como anticipaba, no le corresponde tampoco a la Contraloría General de la República efectuar un juicio de mérito respecto de la constitucionalidad. Entiende la Contraloría que ese juicio de mérito lo hizo este excelentísimo tribunal en el considerando 44º de la sentencia, donde estimó inconstitucional el artículo primero número 34 del proyecto, en la parte precisamente que agregaba un artículo 50p. ¿Vale? Por lo tanto, lo que ha hecho la Contraloría General de la República es sostener que el decreto promulgatorio presentado por el Presidente de la República, recogiendo íntegramente el texto de la Honorable Cámara de Diputados, no reconoce lo resuelto por el excelentísimo Tribunal Constitucional e insiste, entre otros aspectos, en contener esta norma del 50p. No es más ni menos lo que la Contraloría ha hecho y le corresponde hacer. Muy bien. Ministro, señor Pozo. Una pregunta al abogado señor Soto, muy específica. ¿Usted no se hizo cargo en su alegato de un efecto que es importante en cada una de las 3 peticiones que hay en su petitorio a foja 29, que es el tema de la cosa juzgada, que lo planteó el abogado de la Cámara, sobre todo teniendo efecto de las sentencias constitucionales, las cuales producen la cosa juzgada constitucional, con los atributos propios de ella, que es un problema clave, que es la separación de poderes? Me gustaría que se explayara brevemente al respecto, refiriéndose sobre ese tema. Así, aquí hay una sentencia firme. ¿Cómo solucionamos este efecto a pesar del conflicto que existe en la actualidad? Muchas gracias, ministro, por la pregunta. Efectivamente, yo no veo que haya aquí un asunto que pueda afectar la cosa juzgada de la sentencia. Al pedir que se resuelva la controversia, lo que se está pidiendo no es necesariamente que vuelva a pronunciarse el tribunal sobre un proyecto que ya conoció en materia de control preventivo, sino que debe simplemente resolver
cuál fue el texto aprobado que constitucionalmente corresponde promulgar. Fíjese que para eso el tribunal debe atenerse a eso y creo que volver a revisar preventivamente el proyecto de ley no es el camino que se le está pidiendo a este tribunal. Por eso siento que la aproximación que pudiera tener el tribunal sobre esta materia es justamente resolver esta controversia con miras, teniendo en consideración esa sentencia, porque esa sentencia es parte, el pronunciamiento en torno a esa sentencia es parte del trámite legislativo. Como yo señalé, el trámite legislativo no son solo el primer trámite, el segundo trámite, las comisiones mixtas, etcétera, sino que también las instancias de control preventivo y obligatorio. Por lo tanto, ¿cuál es el texto aprobado? Es una pregunta que debe también responderse con miras a aquello que fue parte del trámite legislativo, como es el control preventivo obligatorio. Eso no quiere decir que el tribunal vaya a revisitar su sentencia, pudiera no hacerlo, sino que, como digo, interpretar el trámite legislativo en términos globales y analizando también en ello la sentencia. No habiendo entonces más preguntas que hacer, concluida la audiencia.